las protestas de la CENTE y el ultimátum de Osorio, la Minerva y toda la polémica en torno a su restauración y los incrementos en la gasolina y la electricidad. Iniciamos en controversia. La CENTE y el tiempo de Osorio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el tiempo se acabó y recobrarían carreteras bloqueadas. La CENTE continuó con sus bloqueos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y ahora con paros en Ciudad de México. En Chiapas, dirigentes de la CENTE declaran alerta máxima ante un posible desalojo de 8 bloqueos carreteros. Los bloqueos de maestros disidentes provocan desabasto de combustibles, alimentos y medicinas, alertan autoridades. Hemos sido pacientes hasta extremos criticables, dijo el gobernador de Chiapas, emulando a Gustavo Díaz Ordaz. Pero hoy les pedimos que dejen de afectar a la ciudadanía. Pues así iniciamos su espacio en controversia. Les saludamos, pues mis compañeros que hacen posible este espacio. Zona Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, listos para entrar en controversia. Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Enrique Tucent. Buenas noches. Y Diego Petersen. Hola, buenas noches, listos. Para yo dije que para los madrazos. Los cocolazos. Pero los compre Osorio. Bueno, yo creo que muchos televidentes lo agradecerían en estos momentos, ¿eh? Que nos agarraran. No nosotros, que ya se dieran los cocolazos allá. Pues, yo creo que esa es la falsa salida, ¿eh? O sea, el falso dilema es pensar que la única salida es agarrarlos a cocolazos, meterlos al bote. Ya lo habíamos comentado, el error que han cometido una y otra vez con la CENTE es que no entienden lo que hay detrás. No son los maestros, son pueblos completos los que están haciendo los bloqueos, y frente a eso, yo creo que esta amenaza de que ahora sí los vamos a desalojar, ya vimos qué pasó en el primer desalojo. No quiero saber si quieren hacer 5 o 6 simultáneos. Fuerza pública, ¿eh? La única vez que no se fuerza pública. Bueno, se dice que 8, 9, 11 muertos, hay distintas cifras. Entonces, yo sí creo que, digamos, conforme va avanzando las semanas, la gente está ganando la batalla en la opinión pública, no solo en términos de fueron victimizados y las víctimas siempre ganan su cachito de opinión pública, sino que ya se empieza a hablar muy seriamente de la necesidad de una reforma que no sea homogénea en todo el país. ¿Tiene sentido que la única demanda sea que se dé marcha atrás a la reforma educativa, Jorge? Yo creo que son posiciones políticas, todavía habrá que ver cómo está la mesa de negociación, pero para mí el problema es que las dos posturas, tanto de la coordinadora como del gobierno federal, es que no ceden prácticamente nada y tampoco están mostrando señales de que quieren negociar. Probablemente en las mesas sí estén poniendo ya cosas sobre la mesa, pero por lo menos en la opinión pública lo que estamos viendo son posturas que se están empezando a polarizar cada vez más y más, y lo que sí está sucediendo es que los bloqueos se están incrementando. Lo que pasó hoy en la Ciudad de México con esta marcha y estos paros que hubo, te hablan de es un proceso que se está ampliando, y habrá que ver hasta dónde más sigue, porque además hay una cosa, también hay gente, o por lo menos otros maestros que no son de la coordinadora, que sí están en desacuerdo con la reforma educativa. Por supuesto que ya también empiezan a decir, pues sí, efectivamente, lo que está pasando no es lo mejor, ¿no? Incluso en el caso de los maestros que sí aceptaron la reforma, que sí fueron a la evaluación y que siguen sin tener resultados o que no han tenido la prestación que venía con estos resultados, también empiezan a ver que no era lo que les habían ofrecido, pero que además ya renunciaron a los derechos o a las condiciones laborales anteriores que tenían. Creo que son las dos cosas que están ayudando a que crezca la simpatía por el movimiento de la CENTE, el incumplimiento de las consecuencias, ¿no? de las consecuencias, más que de la implementación. Pero claro. Los maestros que están a favor han visto que en la implementación no ha habido esos frutos que en algún momento les vendieron. Pero creo que no están en contra de la reforma en sí, están en contra de la forma en que se ha implementado, ¿no? Exacto. Sí, pero es el fondo o es el eje de la reforma. Que se vayan con la coordinadora, ¿no? Pero empieza... La parte más dura quiere derogarla toda. Sí, a ver, yo que son dos debates completamente distintos. La CENTE está en un plan absolutamente, decir, hay que, punto 1, derogar la reforma, 2, no hay más puntos. No, o sea, eso no me parece que sea una
Pero es que no están negociando eso. O sea, lo que ellos están negociando, creo yo, simplemente decir, a ver. Pero del otro lado también está la misma postura. Claro. ¿Sí? O sea, nos sentamos a negociar, pero no está la reforma a negociación. Porque es constitucional. Por eso claro. lo decíamos la semana pasada. O sea, nos llenamos la boca con diálogo, que se sienten en la mesa. Pero sentarse a la mesa sin ninguna posición y sin ninguna posibilidad de cesión, pues es nada más desesperanzarnos con esa salida. ¿Cuál es la posición de la CENTE? Yo creo que la CENTE sí tiene algunas divergencias. Es decir, hay una parte muy dura que por supuesto dice, a ver, no hay forma de salir de esta sin que esté derogada la reforma educativa, cosa que no va a pasar, porque no vas a tirar una reforma constitucional. Lo que sí puedes hacer, y creo que el gobierno federal tiene que abrir esa puerta, es que existan algunas modificaciones en algunos estados. Y eso se puede hacer con la legislación local, con la forma que aterrizas la reforma educativa en algunos estados y decir, a ver, aquí necesitamos invertir más en infraestructura, tiene que haber más posibilidad para lenguas indígenas. Es decir, puedes hacer algunas variaciones. Incluso la evaluación en otros términos. Exacto, y la evaluación en otros términos. A lo que me refiero es que creo que... Y la seguridad laboral. Y la seguridad. Claro. Exacto, pero eso es fundamental. Lo que me parece extraño, digamos, es que el gobierno federal no llegue con esos puntos sobre la mesa. Porque ¿qué va a terminar pasando? Y creo que es el peor escenario. Que no se le hagan a la reforma educativa y que los maestros de la CENTE reciban lo que han recibido siempre. El control del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, prebendas. Es decir, el PRI sabe resolver las cosas así, con medidas clientelares. Y eso sería lo que dijo Jorge es, finalmente no sabemos qué está pasando adentro del Palacio de Cobian, donde están reuniendo en la negociación. Hoy a las 8. Lo que es cierto es que el PRI y el representante del PRI en eso ahorita es Luis Miranda, ¿no? Es de los que cree que lo que se resuelve con dinero sale barato, ¿no? Y van a aventar avientas. Pero yo creo que ahí lo que ha pasado es esta confrontación entre el modus operandi de Luis Miranda y el de Aurelio Nuño, ¿no? Que andan... bueno, Aurelio Nuño ya anda, se viene a Jalisco que le aplaudan, ¿va? Claro. Porque bueno, ni siquiera le aplauden. A ver, déjenme en esta ocasión... El secretario de Educación está perdido, ¿eh? Está perdido ya en este escenario. Nada más él. A ver, yo sí quisiera diferir en este caso del punto de vista que han vertido. Yo sí creo que se tiene que hacer valer la ley en el sentido de que no se puede negociar con los señores que ya en estos momentos están bloqueando, están afectando a terceros, perjudicando a clases desprotegidas. Pero claro, y ¿saben qué? En esto, de la ley, en esto coinciden muchos de nuestros televidentes. Yo entiendo que sí, pero a ver, se dice, no vamos a negociar con la ley. Se negocia siempre con la ley y se dan privilegios y fueros a muchísimos. Primero para negociar. No están negociando con Moreira con la ley con Moreira. Aquí está Sonia, que es la que sabe. El artículo 14 de la Constitución dice que tú no puedes aplicar ninguna ley retroactiva en detrimento de alguien. ¿Vas a negociar esa ley? No, pues no, claro. Entonces no es legal la reforma constitucional. Bueno, pero de cualquier manera, aquí se están mencionando muchos otros intereses. Y el derecho a la manifestación tu derecho se termina cuando estás perjudicando a los terceros. La Constitución nunca te habla de límites. El derecho a te manifestación. concede los derechos. Puede ser, pero la obligación de la autoridad es retirarlos. Pero además, a mí me parece también que ahí hay información en dos sentidos. Hay quien dice que lo que están impidiendo es la entrada del transporte de algunas grandes empresas, pero porque están impidiendo la entrada de refrescos, de exactamente, papitas, pero que el tráfico se ha ido regularizando, los bloqueos son intermitentes, porque ¿no? hay que pintarnos en eso. Ahí como digamos, como monjas, ¿no? Por supuesto que están evitando todo y quieren paralizar la situación, quieren llevarla a un punto crítico que obliga al gobierno federal. Todas las portadas. Y más que las portadas, que el gobierno federal se siente y que otorgue la mayoría de los puntos que está colocando la CENTE sobre la mesa. ¿Y cómo lo hacen? Colocando el Estado en una situación muy complicada. A mí me preocupa que seguimos defendiendo lo que sí es ilegal al final de cuentas, ¿eh? Bloquear carreteras es ilegal. Bloquear carreteras es ilegal. Lo es, claro, y por lo tanto, bueno. Pero bloquear muchas cosas es ilegal, pero es el derecho a manifestación. Ahí cuando tienes que poner los dos derechos, ¿cuál pones uno por encima de otro? Bueno, por supuesto, no, la corrupción es un delito terrible. Sí. Y también tendríamos que combatirlo. Ahora, pero ese discurso, delito. Ese discurso de la ley no resuelve el asunto político que está detrás. No lo resuelve. Ese discurso, quítalos, van a volver a salir, va a haber más sangre, va a haber más muertos. Tienes que llegar a la mesa. Y van a querer ir ganando terreno después con negociar otras cosas. Vas a tener que llegar a la mesa y decir, estos son los 3 o 4 puntos que yo pongo sobre la mesa. Eso es lo que hace complicada la política, ¿no? O sea, claro. si el asunto fuera sencillo, me cae que ya lo hubieran resuelto hasta ellos, ¿no? Pero eso es muy complejo, claro. Porque, a ver, justamente, si les avientan el caballo, ¿sí? El riesgo que corren es que el movimiento crezca. No, claro. Y
si tú ves... No, y la debilidad política del gobierno. ¿Cómo ha crecido tremenda. la simpatía hacia la gente en los últimos semanas? Pues hasta la iglesia los está apoyando. Es alquímico, Diego, es alquímico este gobierno. Ve Monterrey. Claro. Vemos en Monterrey 10,000 gentes manifestándose, ¿no? Tremendo. Entonces, ahí hay algo que está pasando donde la UNAM ya empieza a decir, oigan, hay que apoyarlos. La misma UDG, oye, un grupo radical dijo, no vayamos al mismo papelón en el UDG que en el 68. Empieza ya a haber efervescencia por todos lados porque no han sabido resolverlo. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que la gente como vehículo, digamos, el magisterio, se convierta en un, digamos, depositario de distintas demandas. Es un catalizador de todo. Y que termine siendo una lucha contra el Estado que exceda es a la lo que propia pasó en gente, Oaxaca hace 10 años. Empezó con una lucha sindical y después tenías el Estado vuelto... Totalmente contra las Oaxaca, ¿no? Sí. La diferencia es que hoy es todo el país. Lo que digo es que tiene que ser muy claro, Osorio Chong, al poner sobre la mesa qué puntos puede negociar, porque sí hay puntos que puede negociar. Y la gente tiene que decir, ya no vamos a bloquear carreteras. Sería un buen acuerdo de entrada. Sentando los dos con posibilidad porque de ceder. Porque además hay voluntad, si no la gente no iría a la mesa. Claro. Yo creo que si hay voluntad de ceder cosas de ambas, podría haberla, ¿no? Al menos. Vámonos a los comentarios en las redes sociales. Muchas gracias a usted que participa y que hace llegar su opinión respecto a este tema. A ver, vamos entonces a las redes. Sofía Palacios, por supuesto, ya basta. Ojalá les hubieran hecho desde antes, desde hace tiempo, porque ahora utilizan niños como escudos humanos, dice. Carlos González, ya es hora, claro que sí. Y es concretamente respondiendo a la pregunta que ha hecho Canal 44, Marcos Montero. Estoy de acuerdo, independientemente de sus razones, no deben perjudicar a tantas personas durante tanto tiempo. Vamos a más de sus comentarios. Alejandro Bravo, sí, pues ellos no están respetando la ley y la libertad de la mayoría. José Marcos, si no hay de otra, no negocian, están aferrados, AMLO apoyando, entonces ya. Es lo que están comentando hasta el momento. También, si mantienen el bloqueo durante mucho tiempo, van a empezar también a perder apoyo social. O sea, exactamente. Sí, Salvador Hernández dice, no fuerza nunca, nos refiere. No. De hecho, mira, incluso en los bloqueos, este hecho de que empezaran a dejar pasar ciertas cosas, te habla de que también la coordinadora regula su capacidad de presión. Claro. Tampoco es que te lleven todo al extremo. Y por supuesto que hay gente, o sea, eso no podría darse si socialmente no tuvieran un gran apoyo, ¿no? Y si me permite nada más mencionar que la pregunta específica que ha lanzado en controversia el Canal 44 es, ¿estás de acuerdo en que se use la fuerza para desalojar bloqueos carreteros que mantiene la CENTE? De ahí pues las Si se supiera usar sería otra cosa. Ah, bueno, pero es que cada que se utiliza ese es la el otro fuerza problema. en este país hay muertos. Eso nos lleva a hablar de que las corporaciones no están preparadas. Exacto. Pues a lo que me refiero es que esa salida... Oye, el problema es que tenemos 3 décadas igual. Déjalos ahí entonces. No, mejor mátalos. Ah, qué caray. No, lo que me refiero es que dices, déjalos. No. Llégame, siéntate en la mesa y que se encuentren con otras soluciones, pero no sabiendo que va a intervenir el gobierno federal y va a haber muertos. O sea, porque esa solución no es solución. Les metieron los líderes al bote y no pasó nada. Hubo un desalojo con muertos y el momento el garrote no ha servido. Está creciendo. El garrote no ha servido. El garrote no ha servido. ¿Cuál es la opción que tiene el Estado? Tiene que abrir una mesa para sentarse ya a revisar la operación de la reforma en esos estados y ser mucho más serio en su operación de la reforma en el resto de los estados que se entraron. Pero incluso es momento que podrían hasta dar el paso a decir, ¿sabes qué? Este elemento de la reforma nos equivocamos y la podemos reajustar. Es decir, tampoco las leyes son... O sea, las leyes no son inmutables ni son... Habrá estados que están muy bien con esta reforma. Sí, y otros que dicen, ¿sabes qué? Aquí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que o hacer las flexibilizaciones necesarias. Se hizo para el país deseado y no para el país real. Regresarle a la CENTE el control de la educación y el control del presupuesto educativo. Por supuesto que no. Me temo que esa puede ser la salida. Me temo. Es que esa es la salida priista histórica y la CENTE ahí se mueve muy bien, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que si el gobierno sí mueve la reforma, le quitas esa posibilidad a la coordinadora, porque lo que estás haciendo es reformar el centro o la propia ley y no este tipo de, digamos, prebendas. Cambie la velocidad de la reforma en esos estados, ¿no? Bien. Y
la parte y hace adecuaciones y no le incluso los la derechos laborales evaluación a los que ya están, a los nuevos, ¿no? Sí les puedes aplicar la reforma a los que ya y están, tiene que ¿no? revisarse el tema de los derechos laborales. Exacto, esa parte no puede No quedar puede como seguir está, porque además ya se vio que no está resultando ni en quienes sí se sumaron a la Corte reforma. les dijo, a ver, señores, habrá que ver qué va a pasar con los amparos, por ejemplo. A su favor, porque todavía no los han afectado. El día que los afecten, vienen, de aquí nos vemos. Y el asunto de la permanencia, sobre todo. Claro. Reiterando la pregunta, ¿estás de acuerdo con que se use la fuerza para desalojar bloqueos carreteros que mantiene la CENTE? Vamos a las respuestas que usted nos hace llegar. Joaquín Estrada, ya no voy llegando a la Ciudad de México y es un asco, quítenlos a todos, por favor. Uno habla como le va a la feria, eso también es cierto, ¿eh? Cuando vas al aeropuerto y te topas con una marcha de la gente, los quieres quitar a todos. Claro. Vámonos a más comentarios. Jos Fer, es derecho de manifestarse, pero esto no debe alterar al orden público, por tanto el uso de la fuerza está permitido. Felipe Castro, sí debe usarse, la ley debe ser pareja para todos, el problema es un Estado insensible y débil, a la vez injusto. Eduardo, el Estado debe aplicar la ley y garantizar su cumplimiento con las medidas que ésta marque. Felipe Castro, ojalá se haga realidad y se haga también justicia. Jorge Vizcarra, la ley no se negocia, se aplica. Vaya que sabe. Joaquín Estrada, hay que dejar claro el repudio a Enrique Peña Nieto por parte del magisterio. ¿Será que sienten que pierden el poder? Gracias por participar. Hay una fuerte debilidad del gobierno federal en este momento. Hace rato. Eso también le impide actuar. Carlos Ríos, la aplicación del Estado de Derecho no puede estar en función de la opinión pública, sino aplicarse. Sería barbarie. Ramón, no, porque si utilizan la violencia solo van a conseguir que los de la CENTE respondan de manera violenta también y eso sería peor. Bueno, los comentarios que usted nos hace llegar a través de las redes sociales, muchas gracias por participar. Momento de irnos a la pausa. Regresamos ahora para platicar de la Minerva, pobrecita, la quieren quitar de ahí. Minerva ya se llama. Minerva. Continuamos.